Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast y con ustedes el Gritadito. Bienvenidos una vez más, o casi deberíamos decirles bienvenidos por primera vez a este nuevo formato, que no es tan nuevo, ya lo habíamos hecho en algunas otras ocasiones así, pero es nuevo porque ahora no estamos en vivo, es grabado. Y bueno, para el día de hoy tenemos una historia que nos invita a renovarnos o morir. Y muy probablemente en este camino, como todas las personas en general, terminemos por morir antes de renovarnos. Hay que decir antes que nada que estamos a 27 de julio del 2020. Si ustedes nos están escuchando ya en el futuro, que esto ya sucedió muy en el futuro y ya pasaron, no sé, meses, tal vez años, esperemos. Estamos en medio de la pandemia, ¿no? Recordarles que sucedió algo llamado pandemia en el 2020, coronavirus, COVID-19. Para algunos esto tal vez sea historia antigua, pero nosotros estamos en medio del desastre. Y también que aquí estoy yo en medio de un huracán, el huracán Hanna. Tú no tienes por allá lluvia, ¿verdad, Ernesto? No, bueno, sí ha llovido, pero leve. Antes de empezar entonces con esto, lo que vamos a hablar es una especie de fábula de superación personal muy vieja, pero a lo mejor para algunos de ustedes que sean jóvenes no lo habrán escuchado aún, pero estaba así como de moda hace algunos años, décadas. Pero para abrir boca, Ernesto, antes de eso, voy a leerles, a compartirles, desde hace mucho tiempo que quiero hacerlo porque yo tengo como afición, leer revistas viejas para ver cómo eran los usos y costumbres en otras épocas, porque si bien es cierto que tenemos, no sé, películas, tenemos incluso programas de televisión de otros tiempos, no tenemos programas de televisión ni películas del siglo XIX. También en estos tipos de materiales, en las películas me refiero y programas de televisión, suele estilizarse un poco, tal vez endulzarse, no mostrarse tal cual eran las cosas, y a lo largo de mi travesía en las revistas antiguas me he encontrado cosas interesantes y entretenidas que espero que a ustedes también les resulten entretenidas o alarmantes. Y creo que este es uno de esos casos alarmantes que les vamos a contar. Es rápido, no les voy a quitar mucho tiempo. Es el crimen de una madrastra. Recordemos que esto sucedió realmente. Esta es una historia real que fue publicada ya más que nada como noticia curiosa en la revista Caras y Caretas de 1913 aproximadamente, es de donde la estoy retomando, 1913. El Titanic llevaba un año hundido apenas. Creo que el cadáver de Jack Dawson todavía tenía carne en su cuerpo, no se terminaba de descomponer por completo, y esto sucedía. Y sobre todo, vean cómo está redactado. Esto era redacción periodística de aquella época. Cerca de París, en el pueblecito de Neuilly, se ha desarrollado hace poco un espantoso drama. He aquí las noticias que se tienen del mismo. Hace como unos 3 meses, para empezar, la exactitud no era muy exigida en aquellos tiempos, ¿no? Está bien. Hace como 3 meses para ellos era noticia fresca. Un empleado del ferrocarril viudo y que tenía una niña de 12 años llamada María Ledia se casó con la viuda Goubet, mujer de mucha más edad que la que él tenía y con una hija de sus 18 años. Aquí no entiendo si se refieren a que era una chica de 18 años, porque está escrito así como te lo estoy leyendo. Una hija de sus 18 años. 10 y 8 años. Bueno, me imagino que serán 18. El ferrocarrilero se casó por interés, obviamente, porque la viuda Goubet es vieja y fea. Esta es la redacción periodística. El matrimonio no fue feliz. La viuda negábase a dar al empleado ni un ápice de su pequeña fortuna. Además, bebía mucho y daba a su pobre hijastra terribles palizas. La viuda, bebía mucho. María Ledia pasaba una vida espantosa que me imagino yo, para estos momentos, es la hija de los 18 años. Su padre estaba casi siempre en sus ocupaciones y ella tenía que vivir sola con su madrastra y con la hija de esta, ¿no? A su vez había ya otra persona, otra muchachita, al parecer. Un día la madrastra, que había comprado un revólver, dijo a su hija biológica,
que se llama Marta Allard, me voy a separar de mi marido, ¿no? El ferrocarrilero, y me llevaré mis 12,000 francos. Esta determinación produjo la catástrofe. Según Marta Allard, que ha hecho al juez el siguiente relato: estaba yo en la cocina, dice ella, y oí voces. Mi madre y María Ledia, María Ledia es la de los 18 años, estaban peleándose. Mi madre quería abrir un armario y sacar los 12,000 francos, que por lo que veo pues no era mucho dinero si podías tenerlos guardados en un armario. María Ledia decía: no, mientras no vengan papá, no te llevarás nada. De pronto sonaron 2 detonaciones. Corrí a la cocina y vi a María Ledia tendida en el suelo, ensangrentada y muriéndose. Son declaraciones a la policía. Quise arrancar el revólver de manos de mi madre, forcejeamos, salió otra bala y me rozó la nariz. Chale. Esto ya es a nivel de Matrix. Esto ya es nivel de Matrix. Entonces mi madre soltó el arma y me curó la pequeña herida. María Ledia había muerto ya para ese entonces. La colocamos en su cama y mi madre me dijo: tomemos el dinero y nuestras ropas y huyamos, porque sí, también. Se casa por interés el ferrocarrilero. Y ese interés, quiero suponer que lo hacía porque su hija tuviera un buen futuro. Tal vez le estás dando demasiado crédito a alguien de 1913, ¿no? Tal vez. Pero bueno, a final de cuentas se casa por interés y ese posible buen futuro que yo le estoy dando de crédito, pues ya no sirve de nada porque ya tampoco va a tener chamaca. Entonces, tomamos el dinero, continúa la hija de la viuda, y nuestras ropas y huyamos. Antes de hacerlo, escribió una esquela a su esposo diciéndole que había matado a su hija. Oh, hombre, bueno, ¿qué te pasa, no? Por lo menos avisa, ¿no? Eso es mejor. Fíjate cómo se han perdido las costumbres, las buenas, a pesar de que es una que asesinó a la niña o a la hija, en este caso a la jovencita, pero le dejó un recado explicándoselo. Ahora la gente ya te deja en visto sin ningún tipo de remordimiento. Llegamos a París, dice, y nos instalamos en una casa de huéspedes. Mi madre no cesaba de llorar y de pensar en el suicidio, o sea, pensar en suicidarse. La madrastra quería suicidarse, efectivamente. Entonces, ella llevó a su hijo al bosque de Vincennes. Bueno, la pronunciación obviamente será terrible. Y dijo que iba a tirarse al lago de Saint-Mandé. Ese sí me salió chido, Saint-Mandé. Su hija echó a correr y llamó a 2 agentes de policía. En cuanto la madrastra vio que estos se interponían entre ella y el lago, hombre, también muchas ganas de tirarse a lo mejor no tenía, porque hubo tiempo de que la hija corriera, buscara a un policía, le explicara lo que sucedió y el policía regresara y se interpusiera entre ella y el lago. Pero bueno, cuando eso sucedió, sacó su revólver y se disparó un tiro en la cabeza y cayó exánime. ¿Cómo será exánime? No sé, pero ella cayó así. No sé. O sea, antes hasta caían distinto que ahora. Ahora, ¿quién tú recuerdas que haya caído exánime? No, nunca había escuchado a alguien que cayera exánime. Son cosas que se pierden, ¿no? Y por eso es bueno retomarlas. Había muerto porque cayó exánime. Si no hubiera caído exánime, quién sabe. A lo mejor todavía estaría aquí. En cuanto al padre de la infortunada, María Ledia, está desesperado. No cesa de maldecir la hora en que, tentado por la codicia, se casó con la viuda. Y, bueno, ahí termina la historia. Sigue otra, pero al parecer en aquella época el diseño gráfico tampoco estaba tan desarrollado y parece que era parte de la misma redacción de la misma historia, pero no. Entonces ahí tenemos una historia parte 2, ¿no? No era parte 2. El regreso de la madrastra zombie exánime. Sería, no, y la película se podría llamar así: Exánime 1 y Exánime 2. Exánime 2. La venganza de la madrastra. Entonces ahí está un ejemplo de lo que pasaba antes, y para quienes dicen que ahora las cosas están muy violentas y salvajes, no. Desde siempre. Lo que pasa es que no hay video de esto. Imagínate si hubiera video de esto. En fin, esta es la historia. ¿Tenemos comentarios? No, ¿verdad? Sí, tenemos 53 comentarios, seguramente. Sí, tal vez. Un día tendremos que hacer el ejercicio, ahora no, pero algún día, de tratar de adivinar qué es lo que nos comentarían si estuviéramos en vivo, ¿no? En una de estas transmisiones. Ahora sí, somos más podcast que nunca porque pues estamos subidos, grabados y hasta editados. Y como muestra de que estamos editados, sucederá esto. No sé qué va a suceder, pero algo voy a hacer en edición para demostrar que estamos editados. Ahí está.
ha terminado la demostración de que esto es editable. Bien, pues ahora comenzamos, Ernesto, si quieres. Ahora sí. Con lo que tú traías. También vamos a leer algo, pero es la transformación del águila, renovarse o morir. Este es un cuento, una metáfora que pueden encontrar en muchísimos libros de superación personal y tal vez les cause sentido o tal vez les cause cringe. Todo depende de su sentido de la lógica. El águila real americana es el ave que posee mayor longevidad dentro de su especie. Llega a vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esta edad, en el ecuador de su vida, tiene que tomar una seria y difícil decisión. Dato, las águilas no viven más de 15 años. Bueno, habrá una que otra que sí, pero regularmente no. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles son tan largas que no consiguen agarrar a las presas de las cuales se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo comienza a curvarse apuntando contra el pecho peligrosamente, y sus alas envejecidas y pesadas hacen que volar sea una tarea muy complicada. Todo esto puede pasar, bueno, no todo, lo de las uñas, lo del pico, puede llegar a pasar que se encorve y se alargue un poco el pico, no tanto como para que no pueda comer. Y puede pasar lo de las uñas que se le hagan largas, regularmente es porque están en cautiverio y no tienen para dónde moverse ni cómo gastar sus uñas y cómo gastar su pico. Es entonces cuando el águila tiene que tomar una decisión entre dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará cerca de 150 días. Ah, hijo. Y ya por default sabemos que no pasa porque no llegan a los 40 años. A menos que estén hablando en años águila, que no sé cuánto equivalga. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared, donde no necesite volar. Entonces, el águila ya refugiada comenzará a golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancarlo. Una vez amputado, pero que te arranca el pico, porque el pájaro luego nomás golpeaba contra la pared. Una vez amputado, tendrá que esperar a que nazca un nuevo pico, con el cual después tendrá que arrancar sus viejas uñas. Nazca un nuevo pico, o sea, durante algunos días está como el pato Lucas cuando le dispara a Elmer, así sin pico. Solo que eso no pasa. El pico está directamente conectado al cráneo de las aves en general. Y el único que no es justamente el pájaro carpintero, que lo que tiene es que su lengua se enrolla alrededor de su cráneo y hace que pues picar la madera sea un golpeteo que no le ocasione pues morir. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, será el momento para desprenderse de sus viejas plumas, arrancándolas con su nuevo pico. Lo mismo, tendrá que estar enfermo el pájaro para que se las arranque solo, porque naturalmente todos los pájaros una vez al año cambian de plumas, se les caen solitas, no necesitan arrancárselas. Después de 5 meses muy duros donde vuelva a tener un pico fuerte y joven, plumas brillantes y sedosas y uñas útiles, el águila real saldrá victorioso, ejecutando su vuelo de renovación. Y a partir de entonces, dispondrá de 30 años más de vida. Los más gloriosos. 150 días que dura este proceso y cómo se va a alimentar. A lo largo de nuestra vida nos suceden situaciones similares. Espero que a la gente que nos está viendo no tome como decisión estrellarse la cabeza contra un muro o arrancarse las uñas con las dientes. Sí. Les iría mal. No lo hagan. Solo recuerdo pocas y terribles momentos en donde un ser humano se ha tenido que enfrentar a esas decisiones similares, que es cuando quedas atrapado entre escombros, como en la película 127 horas, del tipo que se tenía que amputar él mismo la mano a pedradas, creo. Pero poco más. Y bueno, nos suceden situaciones similares. O tomas decisiones importantes en tu vida, o mueres en el intento. Y por tanto, te sientes paralizado o paralizada, a la deriva, como si fueras un zombie, dejándote llevar por las circunstancias de la vida. Cierto es que muchas veces los miedos e inseguridades no nos permiten encontrar las soluciones. Saber cómo desprendernos de ese pico, uñas y plumaje no siempre es fácil. Las uñas es muy fácil, solo necesitas un buen corta uñas. Plumaje y pico, no sé si quisiera. Bueno,
puedes ir a una peluquería, ahorita no, ¿verdad? Ujú. Se nota, pero cuando termine esta pandemia podemos ir a un estilista, a una peluquería, a una estética y cerrar ciclos también. Sí, eso sí es muy También. importante. Tal vez el plumaje sea como una metáfora de los vellos. Entonces se refiere a la depilación. No siempre es fácil, pues, depilarte, ¿no? Nunca es fácil. Porque ha de doler muchísimo. Digo, yo no lo he hecho, pero supongo que hay gente que sí. También puede tratarse de resentimientos, la falta de autoestima que nos nublan la vista y la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor. ¿Debemos? Creo que ahí la cuestión en dado caso es más bien, pues, saber que eso pasó, aprender a vivir con ello y pues seguir con tu vida. Pero entonces esta fábula va hacia el tú hacer cosas, tú quitarte cosas de encima, Uh-huh. con la certeza de que cuando termine el proceso vas a renacer como un águila real, que nunca renacen, pero aquí sí, porque las estamos confundiendo con el ave fénix. Exactamente. Solamente libres de la carga del pasado, podremos aprovechar el valioso resultado que una renovación siempre trae consigo. Y ahí cuando termina la lectura de esta redacción ya te dicen, ahora sí, salgan a vender Herbalife como nunca en su vida. Pero bueno, pues esa es la reflexión de Balina. Hay ejemplos en el mundo animal, no muchos, de animales que sí tienen este tipo de comportamientos, en donde tienen que desprenderse de cosas para poder seguir viviendo. Pero ya estamos hablando de cosas como los calamares, creo que en caso de que los ataque un depredador, pueden desprenderse de partes de su cuerpo para seguir viviendo, ¿no? Tal vez sería una mejor analogía biológicamente más correcta. Había pero son pocas. Un molusco que podía cambiar de lugar su cerebro. ¿Vale? Pero ahí más bien estamos hablando de cuestiones de supervivencia más que de mejora personal, ¿no? Un calamar o un molusco, la verdad, a pesar de que son los animales más inteligentes de todos los que conocemos, no creo que tengan todavía desarrollada esa parte del cerebro de debo mejorar, ser el mejor calamar que puedo llegar a ser. A veces hay animales que lo hacen por el contrario, ¿no? Porque ya están dándose por vencidos y dicen, ya me quiero ir. Hay un tipo de erizos, no sé cuál de todos, lo vi alguna vez, que tal cual cuando empieza a perder sus púas, ya mejor se las arranca y se deja ir así de, ya mátenme. Ahí más bien sería, el equivalente sería de los antiguos pueblos originarios de América, ¿no? De Norteamérica, que a diferencia de los de Centroamérica y Sudamérica, ellos eran nómadas, ¿no? Centroamérica eran seminómadas, semisedentarios, por eso pudieron hacer pirámides y establecer ciudades o ciudadelas. Allá en Norteamérica eran sedentarios, entonces tenían que ir de un lado para otro con sus clásicos hippies, sus tiendas de campaña, muy conectados con sus raíces que seguramente tenían nórdicas, vikingas, porque los vikingos son de donde vienen ese tipo de tiendas de campaña, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos, al irse y tener que ir caminando, pues se tenían que olvidar, tenían que dejar a los miembros más antiguos de sus tribus a que murieran, a que fueran devorados por animales, porque trasladarse con ellos les quitaba fuerza en sus caravanas, los hacía más lentos, les traía más problemas, tener que cuidarlos, tener que hacer cargo de ellos. Entonces, pues sí, esa sería una mejor analogía de cómo nosotros nos veríamos reflejados en el reino animal, más que en una mejora continua, que eso es muy humano, 100% ser humano, artificial. Es en el dejarse morir. Ahí sí, eso sí es muy natural. Sí. Y bastante orgánico. A la gente que le gusta lo orgánico y lo natural. Los elefantes creo que también cuando estorban para la manada se van. Sean cada vez mejores y déjense morir si les son terribles a la manada. Déjense morir. Eso es lo que nos dice la sabiduría animal. Exactamente. Creo que ya no es tan sabia. Creo que la naturaleza no es tan sabia como que nos hacen creer.
nos quieren hacer creer. Pero que esperemos que con este gran video del día de hoy tengan para toda la semana, porque en este lunes, ¿cómo se van a llamar los lunes? Lunes de superación personal, no sé, todavía no tiene un nombre fijo. Bueno. Recuerda, todo es un proceso. Obviamente con todo esto seguramente están renovados, están llenos de vigor para empezar su semana con todo y darle átomos y dejarse morir con todo lo que va. Y bueno, Creator, tengo otra gran historia que nos puede ayudar a motivarnos, a cooperar con las demás personas. Yo creo que eso es algo muy importante, más en estos tiempos de COVID. Cooperar sin acercarnos a los demás porque nos dan asquito, porque sana distancia. Es peligroso, sí, es mejor para todos nosotros que estemos separados pero juntos. Entonces, esta es otra fábula, otro cuento de estos que nos enriquecen mucho, que nos hacen ser como seres humanos solamente con escucharlos. Sí, es el pequeño pajarito que trató de apagar un incendio en la selva, porque el programa de hoy es de aves o algo por el estilo. El título ya es bastante explicativo, casi sí. Sí, ya te contó todo en el título, pero bueno, así se llama. Cuenta la leyenda que hace muchos años un gran incendio asoló las selvas tropicales de Centroamérica. El mono capuchino palidecía de terror y el mono araña huía de rama en rama con sus largas extremidades. Seguro que no es un chiste de Polo Polo porque parece ese de ¿por qué me hiciste el cuello tan largo? Parece, pero no lo es. Bueno, la Danta y toda su familia trotaban despavoridos lejos de las llamas. El crepitar del fuego se unía al golpe sordo de las ramas cayendo contra el suelo y los graznidos atarrados de las guacamayas. Resultó entonces que, en medio de este caos, un bello pajarillo sobrevoló la selva en dirección contraria al resto de los animales. ¿Por qué? ¿Por instinto suicida, supongo? O las personas que tienen esa filia extraña de ver las cosas quemarse. Pirómano. ¿Sí? Las posibilidades son infinitas, Critters. Casi te diría que nada más son esas dos. Pero continúa. Quizás. El ave pequeñísima y de alas turquesas batía sus alas a toda prisa y directa al corazón del fuego. Un jaguar que huía del peligro con toda la fuerza que sus patas podían proporcionarle, miró con extrañeza ese colibrí que volaba hacia el mismísimo peligro. ¿Hay colibríes en la selva? Bueno, supongo que si era una selva en Latinoamérica, tal vez. No sé, en Chiapas, por ejemplo, ahí sí podría haber colibríes. Casi te diría que creo que son de bosque, pero bueno. No sé, yo los he visto en la ciudad. Su sorpresa fue mayúscula al ver que el pajarillo regresaba de vuelta hasta una pequeña charca, donde recogió con su pico una gotita de agua. El temible felino rugió para llamar la atención del colibrí, y este, sin dejar de batir sus alas a toda velocidad, se posó sobre la nariz del jaguar. El majestuoso y fiero animal le preguntó asustado: «Amigo colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué te metes en la boca del lobo y no huyes del fuego como todos nosotros? ¿Por qué no entras a mi boca?» Sí. El pajarillo levantó con orgullo su pequeño pico y le respondió: «Estoy llevando agua de la charca hasta el fuego para apagar el terrible incendio que asola nuestra selva». Porque es pequeñita, entonces tiene una voz pequeñita. ¿Cómo está hablando si traía agua en la boca? La fiera, entre boquiabierta y avergonzada, le replicó: «Pero eres un animal muy pequeño. Jamás podrás acabar tú solo con un incendio tan grande». No, pero tiene que ser boquiabierto. Tiene que ser boquiabierto, sería... Listo. Vamos perfecto con nuestras clases de teatro. El colibrí miró directamente a los grandes ojos del jaguar y le contestó sin un atisbo de temor: «Sé que soy pequeño, sé que pudieras comerme con solo abrir tu boca, pero esta es mi casa y estoy haciendo mi parte». El colibrí levantó entonces el vuelo y entre altas llamaradas y nubes de humo gris se internó con la gotita de agua en el pico. Y chingó a su madre. Ya, ahí termina la historia. La historia del colibrí. El colibrí estúpido. Y desde entonces se rinde honor comiendo colibríes año con año en esta selva. Colibríes asados. Moraleja, no seas como el colibrí. Sí. Y sal de un escenario de peligro, sal. O sea, si se está incendiando algo,
huye hasta que llegue la ayuda profesional como bomberos. Si hay un terremoto, también salte del edificio, ¿no? Este pajarillo, en caso de terremoto, se quedaría a tratar de sostener las paredes en su lugar, ¿no? Sí. Si no tienes entrenamiento o la capacidad para hacer algo, solo estás poniéndote en peligro. Eso lo aprendimos. Y vas a poner en peligro a alguien más. Vas a poner en peligro al que te tenga que ir a rescatar por idiota. Sí. Eso lo aprendimos y lo hemos repetido muchísimas veces en todos los temblores que han sucedido en México. Pues hemos aprendido muchísimo entonces el día de hoy. Con esto ya podemos salir a vender cualquier producto de multinivel que queramos. Muchas gracias a nuestros productores ejecutivos, que son Casears y su perrito que se llama Rocket, que tal vez no se llama así, pero no sabemos bien. Jesús Ramírez y su espalda plana. Carla Piu. Eric Damián King González y su perrito Garnecha. Por Hunter P3. Y por último, esos botecitos de azúcar que son Doctor Diabetes. Y en la Sociedad Secreta de los Pobres, que seguramente faltan personas aquí. Viviana Ramírez, Jesse Antonio, Orlando Ochoa, Rau DC Fulano, Bennett Pelayo, Akeli Chan, Beto González, Profe Nuevo, Gavisita, JC Bible. Y creo que ya. Creo que nos falta Patricio Rey y alguien más. Hay que checarlo. Muy bien, saludos a todos ellos también. Sin ustedes este podcast seguiría existiendo, pero pues la verdad es que sería un poquito más vergonzoso saber que no tenemos tanta gente apoyándonos. Así que si ustedes quieren que nuestro podcast sea menos vergonzoso, apóyennos. ¿Cómo es que nos pueden apoyar? Hace tanto tiempo que no recibo apoyos que ya lo olvidé. Nos pueden apoyar de diferentes maneras. Una es dando superchats en las premiers. Otra es convirtiéndose en miembros del canal en youtube.com/pobrepodcast. Y la otra, si sus donaciones son más arbitrarias y no les interesa ser miembros del canal, pueden hacerlo a través de paypal.me/pobrepodcast o en nuestra página pobrepodcast.com, que también es el link de PayPal. Y pues nada más, nos vemos el día de no sé cuándo. Vamos a volver a hacer este podcast. ¿Tú te acuerdas cuándo? Pues supongo que algún día de la semana nos volveremos a ver con sí. Más información súper importante. Más tópicos, más cosas más interesantes de distintas... y cuando se nos ocurra, se los diremos, ¿no? En el momento en el que se nos ocurra. Pero por lo pronto, esperen más sorpresas. Nos despedimos. Yo soy Ernesto de la Vega y mi compañero Carlos Arispe. Adiós.